les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. No se asusten que estoy desde el más allá compartiendo con ustedes porque esta temporada es súper larga, al menos aquí en el país tenemos un feriado interminable. Y he querido aprovechar ese tiempo para compartir con ustedes este lindo accesorio. ¿Sí ven? ¡Qué hermoso! Es una diadema de Catrina, un personaje mexicano. Y no solamente vamos a hacer esta, vamos a hacer dos modelos. Así que manos al tejido. Para tejer estas lindas diademas de Catrina vamos a usar lo siguiente. La primera va a ser muy sencilla y la vamos a hacer con una diadema, puede ser delgadita como esta que tengo aquí. Esta yo ya la forré con un poco de tela para que no tengan problema al rato de usar. Puede ser también una de estas de acá, no hay ningún problema. Tengo estas cintas que tienen encaje. Ustedes traten de buscar alguna que sea parecida. La una es en color naranja y la otra es en color lila con blanco. Miren qué bonito. Y para hacer las florcitas vamos a usar lana suiza en color blanco y en color lila. Ahora, para el otro modelo voy a utilizar esta diadema en color blanco, diadema de plástico. Voy a utilizar hilo perlé en color rojo y lana holandesa en color negro. Las dos son delgaditas, pero la una es un tantito más gruesita que la de acá, y esta es lana súper delgadita y este es hilo. Es importante que uno de los dos sea un poquito más grueso que el otro. Voy a tejer con crochet de número 3.5 tanto las rosas de la una diadema como de la otra. Aquí tengo estas amarras o cinchos, como les dicen en otros lados. Vamos a necesitar 4 que sean grandes y 5 medianas. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera, silicona líquida y estas perlitas transparentes. Vamos a empezar colocando las amarras, pero primero voy a medir el contorno de mi diadema. Mide 35, por lo que en el centímetro 17,5 vamos a colocar la primera amarra aquí. Y vamos a hacerlo con una pequeña, que sería la que marque la mitad. Entonces pasamos por aquí. Y listo. Luego vamos a medir 2 centímetros aquí para poner la siguiente, que sería una grande. Ahora asimismo medimos y vamos a colocar. Y luego asimismo vamos a colocar una grande y una pequeña de los dos lados. Bien, están colocadas ya las amarras. Ahora, para esta diadema vamos a
colocar 2 rosas grandes en el centro y a los lados, vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es la que vamos a confeccionar. ¿Sí? Pongan mucha atención porque es súper fácil. Tanto la rosa grande como la pequeña va a ser confeccionada de la misma manera. Lo único que va a cambiar es la cantidad de cadenas de base para poder formar la rosa. ¿Sí? En la pequeña son 13 cadenas las que vamos a montar y en la grande van a ser 25. ¿Por qué? La grande tiene 24 pétalos y la pequeña tiene 12 pétalos. Entonces, vamos a hacer la pequeña que me falta y de ahí parte la indicación para que no se confundan con la grande, que es lo mismo como les estoy indicando. Entonces, tomo el hilo de color rojo y vamos a tejer 13 cadenas. Este es el nudo de inicio que no cuenta y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora, sobre la última cadenita tejemos 2 cadenas y luego vamos hacia atrás para tejer punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo espacio. En la siguiente cadena, lo mismo, punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo espacio. Vamos al siguiente espacio y tejemos punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo espacio. Y así terminamos de tejer las cadenas restantes. Una vez terminado de colocar un punto alto, 2 cadenas y un punto alto sobre cada cadenita, vamos a voltear, subo con 2 cadenas, tejo un punto alto de doble lazada y luego 5 puntos altos de 3. Termino con un punto alto de doble lazada y en el espacio que queda entre las dos V's tejo medio punto. Paso a la siguiente V y tejo un punto de doble lazada. Tejo 5 puntos de 3 lazadas y un punto de doble lazada. Asimismo, en el espacio que nos queda entre las dos V, aquí tejemos medio punto. Voy por el siguiente pétalo y hago lo mismo. Un punto alto de doble lazada y 5 puntos altos de 3 lazadas. El último punto
doble lazada, medio punto en el espacio que queda entre las dos V. Pasamos al siguiente espacio y tejemos un punto alto de doble lazada y 5 puntos con 3 lazadas. Y terminamos con un punto de doble lazada para luego en el medio de los dos V's tejer medio punto, y así terminamos el resto completando 12 pétalos. He terminado ya de tejer los 12 pétalos, y aquí en este espacio que me queda del primer punto que tejí en el inicio, ahí tejo medio punto y vamos a recortar. Y remato. Ahora vamos a ir enrollando los pétalos para formar la rosa, y lo hacemos de esta manera, tomando el pétalo de abajo, así, le damos la forma y enrollamos. Este hilito queda hacia abajo, así. Vamos acomodando los pétalos bien bonito, de esta manera, que quede uno en medio de los dos anteriores, así. Miren qué bonita. Ahora vamos a tomar una perlita para ponerle en medio. Y voy a pasar con mi aguja, tomando este hilito que está más largo. Ahí. Paso por aquí hacia adentro del capullo donde está el primer pétalo. Ahí. Ahora, como no, esta aguja está muy grande, voy a pasar manualmente el hilito y listo. Y acá vuelvo a la aguja para pasar el hilo, así. Por acá solamente voy a dar una puntadita tomando los pétalos para poder rematar. Y listo. Ahora vamos a tejer, como yo les había dicho, 2 rosas grandes van a ir así, en esta posición. 2 rosas grandes y 4 pequeñas, ¿sí? 3 negras y 3 rojas. Como les dije en un principio,
para que esta sea más grandecita, solamente, ha estado al revés, ahí, solamente en la pequeña de base montamos 13 cadenitas para que finalmente nos queden 12 pétalos. En cambio, en la rosa grande vamos a montar 25 cadenas para que al final nos queden 25 pétalos. Entonces les dejo de tarea para luego poder armar. Ya tengo listas mis 6 rositas. Ahora voy a tomar la diadema y miren, bueno, no sé si aquí ustedes pueden observar, pero de un lado estas amarras es planito, pero del otro tiene unas como rayitas. Obviamente esas son las rayitas para regular cuando se aprieta aquí. Voy a dejar del lado derecho donde están las rayitas, ¿sí? Y he tratado de acomodar apretándole bien para que todos estos cuadraditos donde se cierra la amarra queden aquí, a tope. Y del lado del revés miren cómo se ve, para que haya comodidad al poner las rosas. Ahora, obviamente al colocar en la cabeza, esto te va a jalar el cabello y va a ser incómodo. Entonces es por eso que vamos a poner un poco de cinta para que no haya ningún problema. Entonces yo voy a ir poniendo una gota de silicona líquida y voy a ir poniendo, acomodando bonito la cinta. Entonces vamos por aquí. Voy a ir con cuidado, obviamente, para que no se eche a perder y no se manche. Ahí. Tratando de colocar de la mejor manera. Así. Así todo el contorno vamos a ir con mucho cuidado, poniendo un poquito y luego la cinta. Un poquito de silicona y luego pasamos la cinta. Teniendo mucho cuidado. Así. Poco a poco vamos a ir terminando entonces de colocar la cinta. Más o menos a esta altura que puse de este lado, acá también. Ya estoy del otro lado y ahora aquí, para que no se deshile, al momento de pegar simplemente voy a doblar ese tantito de cinta. Ahí está. Ahora, dejamos que se seque mientras vamos a colocar las rosas. Esto es súper sencillito. Aquí está la rosa grande, roja y negra.
Entonces las voy a procurar poner en medio de la amarra más pequeñita que está en el centro. Van a ir ahí. Ahí. Con mucho cuidado de que no se vayan a manchar y se echa a perder el trabajo. Pegamos la una y luego vamos a poner la otra. Dejamos que se seque para colocar el resto. Miren, amigas, qué hermosa que queda. He colocado obviamente cada rosita en cada espacio y miren. Ahora, para que no quede así todo feo acá, yo he recortado un poco de cinta, pero dejando unos 3 centímetros más o menos en cada lado, ¿sí? Y vamos a pegar con mucho cuidado. Para que no tengan ningún problema y luego les moleste en su cabecita. Con mucho cuidado para que no se vaya a manchar y quede un trabajo bien bonito, bien hecho. Vamos ubicando la cinta. Miren, amigas, ya estoy casi terminando. Y aquí, para que no se vea feo, simplemente ya le doblé y vamos a darle forma en esta partecita para que les quede muy bien y no sea molestoso al momento de usar. Aquí en esta puntita vamos a dar forma nada más. Siempre teniendo cuidado de que no vayan a manchar las florcitas ni su trabajo. Así. Y ahí también se pierde la puntita de la cinta para que no se deshile. Así. Le van dando forma. Y listo. Este viene a ser como quien dice el toque final.
Ahí. Y ahora solo doblamos esa puntita para pegar en esta parte. Y no se va a deshilar la cinta. Miren, amigas, qué bonita que queda nuestra diadema. Ahí está, ya puesta. Ahora vamos por la siguiente. Bien, amigas, yo les indiqué en un inicio que tengo esta diadema. Ya la tenía preparada, era para otro trabajo que a la final lo dejé ahí. Entonces, puede servirles diademas delgaditas o la misma con la que hice la rojo con negro. Entonces, solo para indicarles, tomo el color naranja y le he pegado alrededor, pero calculando la mitad, ¿sí? Y luego de eso el otro encaje lo he puesto así. Ahí le he pegado obviamente con silicona y con cuidado. Así, entonces va a quedar la una sobre la otra. Y les voy a mostrar ya terminada porque no es nada complicado, solamente como les digo, esta es más gruesita, es lo único que cambia, es la misma diadema de la rojo con negro. Entonces el mismo procedimiento he realizado acá. He pegado primero el encaje naranja, luego le he pegado el encaje lila. He puesto las rositas y la diferencia aquí, pongan atención, es que están 3 rosas grandes en el medio, la blanca, y 2 lilas al lado. Y las pequeñas 2 blancas a los lados. Fíjense bien. Así. Entonces, la diferencia en estas rosas en cuanto a las cadenas por el grosor de la lana es que en las grandes yo he puesto 21 cadenas. Por lo tanto quedan 20 pétalos. En cambio, en la rosita pequeña yo he tejido 11 cadenas para que me queden 10 pétalos. El procedimiento de la cinta es el mismo como hice en la otra diadema, pero aquí es un poquito más corto, obviamente, el terminado, ¿sí? Y les muestro así porque las rosas, como les digo, es el mismo procedimiento. Cambia solo la cantidad de cadenitas, ¿sí? Y cada pétalo obviamente va a tener, como les dije, en el tejido de las anteriores, un punto de doble lazada. 5 de 3, 1 de 2, luego medio punto en la unión y así terminan los pétalos. Y miren qué hermosa que queda. Ahora sí, vamos para las fotos y luego a entregar este hermoso trabajo. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper facilitas y rápido de hacer? Para un disfraz no necesitan ustedes gastar tanto, simplemente es cuestión de imaginación. Miren, esta es una blusa que yo tengo para cualquier ocasión de verano y tengo esta falda que la uso en ocasiones especiales. Y haciendo una combinación logré el traje de Catrina. Miren, este es otro traje. El otro era para rojo con negro. Y así ustedes pueden ir haciendo combinaciones sin necesidad de complicarse tanto y se pueden divertir de la mejor manera. Déjenme en los comentarios qué más quieren ustedes tejer para temporadas que son así flash, temporadas bonitas, o si es que ustedes tienen algún personaje especial de su país y quieren que lo tejamos aquí en mi canal. Si les gustó el video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguir considerando el
suscribirse a mi canal activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Deseo que tengan un hermoso feriado, que disfruten y que visiten a sus seres queridos. Ya nos vemos. Bye.